Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les saluda su servidor y amigo Luis Mauricio Rojas. Está conmigo, como siempre, mi camarada, mi sensei, mi hermano de lucha, Jonathan Romero. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí y, por supuesto, agradecerle a todos los compañeros eh, que nos escuchan. Lo mismo, ¿no? Aunque seamos repetitivos, todas las noches les agradecemos su confianza, su tiempo, su interés por estas locuras que aquí decimos, tanto Jonathan como su servidor. Y bueno, este programa es grabado, la efeméride del día de hoy, cuando lo estamos grabando, es del 19 de septiembre, hay que aclararlo. Hoy se estrenó el cuarto capítulo de Los Rojos con la plática del Capital. Estaremos pensando, Jonathan y un servidor, si a qué otro tema darle por ahí, pero bueno, en este programa de Venceremos, pues recordar un poquito la efeméride del 19 de septiembre. Como ustedes saben, se hace un simulacro todos los 19 de septiembre a las 11 de la mañana pues es un poco una conmemoración, no se dice celebración, una conmemoración de esos dos terremotos, uno en 1985. Yo creo que ese terremoto Jonathan todavía no nacía y su servidor sí. Tengo 58 años y además vivía a donde nací, en el centro de la colonia Roma, en la avenida Álvaro Obregón, y fue verdaderamente una experiencia abrumadora, ¿no? Eh, Estaba por cumplir los 20 años de edad, eh, y fue verdaderamente una experiencia bastante fuerte. Y después, eh, en el 2017, el mismo 19 de septiembre, un terremoto mucho más fuerte, eh, pero menos devastador, porque en el proceso, así como efeméride lo decimos, y además yo creo que es un tema que es importante, en el proceso de lo que pasó después de 1985, siendo esta zona, pues permanentemente tiembla, ¿no? En, recuerdo, creo que fue en 1957, se recordaba como el temblor del 57 aquí en la Ciudad de México, donde se cayó el ángel de la independencia, eh, el ángel alado de ahí de Reforma, se cayó y pues son avisos de que esta ciudad, los que vivimos en esta ciudad, los que nacimos en esta ciudad, pero sobre todo también los que vivimos, porque es una ciudad también de mucho migrante, llega mucho inmigrante del interior de la República a buscar, ¿no? Ese es un tema, es un tema, eh, pues sí, un poco de reflexión marxista, bueno, no un poco de reflexión marxista, que por cuáles son la función de las ciudades, ¿no? Y derrotar a la economía de la comunidad para implantar la economía de las ciudades, de la supuesta civilización, del supuesto desarrollo, y realmente en las ciudades como la nuestra, como la Ciudad de México, se centraliza prácticamente todo. Es cierto que hay ciudades importantes que ya tienen una actividad muy importante, sobre todo una actividad industrial en la zona del norte. Se puede decir que la capital de México del Norte, así dicen los regios, ¿no? A Monterrey, una actividad industrial muy fuerte, y bueno, está también la ciudad de Guadalajara, también que tiene una actividad económica bastante fuerte, pero siendo la economía capitalista de ciudades, de grandes metrópolis, pues los pueblos son abandonados y, y, y es a donde se genera la riqueza, ¿no? A donde se genera la comida, nada más, ¿no? Los pueblos aquí en la Ciudad de México podremos decir que se genera para comer, pues no, aquí es consumo, es cuestión política, es el centro político de todo el país, aquí están los poderes de la Unión, etcétera, pero bueno, pues en ese ya lejano 1985, eh, eh, se presenta un temblor muy fuerte en la zona del centro de la capital del país, en la zona de la colonia Roma,
una parte de la Doctores, sobre todo, son las más afectadas. Se caen edificios completos, se caen hoteles completos, una antena de Televisa se cae completo. Ahí fallece Félix Sordo, con el que trabajé un rato haciendo pininos de periodismo, cuando estaba yo en la intención de, del estudio de la literatura y del periodismo, algo así. Ahí estuve trabajando un rato en Televisa. Ahí conocí a Félix Sordo, como becario entré, y Félix Sordo terminó sus días en ese edificio, que era el edificio de noticias precisamente, donde estaba la antena que se cayó. Por cierto, cayó sobre una escuela ahí cerca de la Ciudadela, una secundaria técnica, creo. Fue verdaderamente dantesco, y bueno, pues se ven este tipo de tragedias sacan a la luz corrupción, ¿no? Y sacan a la luz la manera como se manejan los reglamentos internos de las delegaciones en ese entonces de construcción. Y entonces yo recuerdo muy bien, yo vivía sobre Álvaro Obregón. Por cierto, en el del 2017, en la cuadra, recordarán muchos, porque fue un evento que llamó mucho la atención, fue de los eventos, digamos, más, más dramáticos que hubo en el temblor. Sobre Álvaro Obregón se cayó un edificio, muy cerca ahí del Palacio de Hierro de Durango. Y en esa cuadra vivía yo, en un edificio precisamente como 3, 4 edificios después, digamos, siguiendo el sentido de la calle. Yo vivía en un edificio que se llama el edificio Ester, por cierto, todavía existe. Al lado estaba bueno, está lo que sería una vecindad vieja. Esa vecindad era de mi abuela, de mis abuelos, ¿no? Pero falleció mi abuelo cuando yo pues, era niño, era un bebé, y pues, prácticamente no lo conocí. Entonces mi abuela se hizo cargo de la familia y del negocio. Ellos tenían un depósito de cigarros y ese edificio era de ellos. Y estaba al lado del edificio externo donde vivíamos, vivíamos mis hermanos y mis padres, y 2 edificios más adelante había que era una notaría, y posteriormente estaba el edificio que cayó, que hubo muchos muertos. Yo recuerdo que en el 85, en las noticias, esa famosa crónica tétrica de Jacobo Zabludowski recorriendo el centro de la ciudad, los derrumbes. Por ejemplo, eh, ahí volvió a nacer Pedro Ferriz de Con. Trabajaba en un edificio pues era de Televisa Radio, ¿no? Y cayó. Había un programa muy, muy famoso, porque la radio en México en ese momento, en la M, era una radio que acompañaba el despertar de la ciudad. Entonces había un programa que era muy famoso que se llamaba Botas, no, cierto, Batas, Pijamas y Pantuflas, que era el inicio del día. Y era digamos que lo que se llaman ahora las revistas, ¿no? Como los programas estos que sacan en la televisión del hoy y todo, pero por radio. Y entonces, además de noticias, pues daban también ahí. Murió el Cuate Calderón, creo que se llamaba, estaba en ese programa. Se derrumbó ese edificio. Televisa fue muy, muy golpeada, la radio fue muy golpeada, se cayeron hoteles. Fue verdaderamente difícil el trance. Y bueno, pues empezaron el run run en el Vox Populi pues de la corrupción, ¿no? De la corrupción que permitía estas construcciones. Yo recuerdo, sin que sea un dato exacto, ténmelo por bueno, que a partir de ese momento el ingeniero Alberto Castillo propuso al propio gobierno de la ciudad, que era regencia, es decir, era designado por el presidente de la República en ese entonces, porque era un distrito federal, es decir, no era parte no era un estado de la República, era un distrito federal donde, repito, pues aquí se concentra el poder político del país. Debo decir que él propuso algo que no sé, realmente no tengo el dato. Sería interesante, si alguno de los compañeros lo tiene, que lo ponga aquí abajo
en los comentarios, pero don Eberto Castillo pues, era ingeniero de profesión, un gran ingeniero, y él inventó, propuso, no sé cómo llamarle, y no sé si estoy diciendo una mentira, pero era algo que yo recuerdo que escuché, que en los muros de los edificios se pusiera unicel en medio de los muros para evitar el peso, evitar el peso de lo que eran los viejos edificios. Yo recuerdo, repito, en la parte de atrás, la calle de Ámsterdam, era lo que es Álvaro Obregón, en la parte de atrás es Ámsterdam, que por cierto esa calle, precisamente ahí viene el nombre del Hipódromo Condesa, de la colonia Hipódromo Condesa, porque esa calle, esa zona era una zona deportiva. Estaba el Hipódromo de la Condesa, así se llamaba, que era un óvalo, era el hipódromo como tal, y a donde se construyó el Palacio de Hierro Durango, que aún existe, era la Plaza de Toros de la Condesa. Mi otra abuela, ya estoy contando aquí cosas personales, pero bueno, salen al caso. Mi otra abuela, que era la madre de mi madre, que por cierto falleció a los 103 años, o sea, longeva, así era la señora, y era una cabrona también. Bueno, ella tenía una carnicería y tenía un par de taquerías. En los tiempos del hipódromo de la Condesa hizo mucho dinero con eso. Posteriormente, bueno, derrumbaron el hipódromo, derrumbaron el toreo, era una plaza de toros la Condesa y el hipódromo en la Condesa en la zona de Amsterdam. Por eso esa calle, si alguien la conoce, aquí en la Ciudad de México, da la vuelta entera. Es la única calle en la ciudad que es un óvalo. O sea, tú caminas por toda esa calle de Ámsterdam, das la vuelta y regresas y llegas al mismo punto. Circula por alrededor del Parque España, el Parque México, toda esta zona de la Colonia Roba, que por cierto ya se volvió muy, vamos a decir que muy cosmopolita, y que era una colonia, digamos, de clase media alta, ¿no? En estas, pues estupideces que se inventa la sociedad moderna, porque ahí había una colonia judía. Antes de construir Polanco, antes de irse a Polanco, pues los judíos estaban en la Condesa y se confundían, ¿no? Porque decían es la colonia Hipódromo Condesa, por el hipódromo, y otros decían, no, pues es la colonia Condesa solamente, pegadita a la colonia Roma, que circunda por esos lugares. Bueno, ahora ya ha sido muy de otro tipo, pero son historias viejas. Bueno, toda esa zona de la Condesa pues eran edificios chaparros, vamos a decir, eran casas. Incluso ya ahorita las construcciones son... Y ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, mi querido Jonathan, después de hacer este recorrido y hasta decir algo de mi vida personal, sobre todo de niño y de adolescente, porque yo nací ahí, yo crecí ahí, ¿no? Pegados a la abuela, paterna, pegados a la abuela materna. Así se estiraba, era la vieja, y una ciudad maravillosa. Yo tengo recuerdos de esta ciudad extraordinarios, extraordinarios. Los viejos cines, el Cine México, que por cierto se cayó en el temblor, también tuvo daño. Había el primer concepto de un cine pequeño que se llamaba Sala de Arte, que estaba ahí en la avenida Yucatán, que se llamaba Cine Gabriel Figueroa, precisamente en homenaje al gran fotógrafo cinematográfico Gabriel Figueroa. Pero pues está la calle de Insurgentes, hay un edificio enorme de ahí en Insurgentes y Medellín, es un edificio enorme que se llamaba Condominio, el Condominio Insurgentes en Insurgentes 300. Ese edificio quedó parado sin problemas. Había un banco a 2 cuadras, digamos, de donde yo vivía, que cruzabas lo que era, no llegaba a Monterrey, era antes de Monterrey porque tenías que pasar Insurgentes, después se sigue Monterrey. Antes de Monterrey había un famoso banco, Serfín, y se cayó completito. Recuerdo que se cayó completo, menos la bóveda quedó paradita, ¿no? Recuerdo el olor, era muy desagradable. Recuerdo militares rodeando ahí por las réplicas. Fue verdaderamente y bueno, otro edificio, perdón que me alargue, Jonah, otro edificio allá en Avenida Cuauhtémoc, que era la de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial,
la Secofi, la famosa Secofi, se vino abajo completito y acaba de entrar la gente a trabajar. Y cuento esta anécdota, también es personal, esta anécdota es de mi esposa. El padre de mi esposa trabajaba en la Secofi, en ese edificio, y ese día llegó tarde. Mi suegro era extremadamente correcto, era muy cabrón, tenía una disciplina prácticamente militar. Y entonces pues, llegaba siempre puntual a todos lados, él era una persona muy, muy correcta en ese sentido. Bueno, pues ese día llegó tarde y llegó a sacar a sus amigos, a sacar múltiples cadáveres. No, fue verdaderamente, bueno, es más, las cifras oficiales, como siempre pasaba en esos tipos de regímenes, bueno, algunos no los vivieron en esa época y otros no lo recuerdan, o ya se les olvidó, pues era oscurantismo enorme. Es más, por eso Jacobo Zabludovsky sale a dar un paseo y genera una conciencia, su famosa crónica tétrica, una conciencia de que cuando empiezan a dar las cifras, pues nadie les creía, ¿no? Yo recuerdo también un Burger Boy, que algunos recordarán, ahí en la Doctores se cayó completito y había gente desayunando allá adentro porque daban desayunos. Eh, no, fue verdaderamente escuelas, una secundaria se cayó completita con niños adentro, jóvenes adentro. Era impresionante. Y el oscurantismo, porque había un evento deportivo para celebrarse en el 86, que el presidente era Miguel de la Madrid, era un evento, el Mundial de Fútbol. Y yo lo recuerdo muy bien, porque les digo, yo trabajaba como becario y después estuve en las transmisiones ayudando ayudante así sin importancia, pero para el Mundial de Fútbol, y entonces íbamos a los partidos. Y yo recuerdo que abucharon a Miguel de la Madrid en la inauguración del Mundial, porque la primera noticia que dio al mundo del terremoto de México es que México estaba en pie y organizaba el Mundial de Fútbol. Y bueno, pues eran los tiempos del inicio del neoliberalismo, y después de que se mejoraron las condiciones de la construcción los reglamentos de construcción en esta ciudad, pues yo vivo en la colonia Juárez, y yo les digo en la colonia Juárez, en la colonia Portales, y en la delegación Benito Juárez, y yo les puedo decir que estoy en un edificio, estoy en el piso 15 de un edificio sobre Calzada de Tlalpan. Eso era impensable en el 85. Y la corrupción de esto, el cártel inmobiliario, que yo lo que sé es que el señor Miguel Ángel Mancera es la cabeza de ese cártel inmobiliario. Quizá no ya opera en estos momentos, pero yo conozco incluso de manera personal un par de nombres, no los voy a dar, porque incluso algunos eh, eh, trabajaron, fueron autoridades de desarrollo urbano de la Ciudad de México, puestos por Miguel Ángel Mancera, y que los dos que yo conozco, jugamos fútbol americano juntos, los conozco muy bien, repito, no voy a dar sus nombres. Los dos tenían una constructora que formaron, y que es una constructora, tampoco voy a dar el nombre, era una constructora muy famosa en esta ciudad, que llevó a cabo desarrollos de este tipo. Y eran desarrollos sobre todo en la zona de Portales, sobre todo en la zona antes es la Vertis, la Narvarte, que le llamaban Vertis Narvarte, porque ahí atraviesa toda la colonia, la avenida Doctor Vertis, que viene desde la Doctores. Bueno, esas zonas pues eran casas chaparritas, casas a lo mucho de 2 pisos. Bueno, empezaron un desarrollo. Si ustedes dan un paseo aquí por todas las Portales, son puros edificios de departamentos, y no de menos de 4 o 5 pisos. Y repito, aquí donde estoy, que dirán es el colmo de los colmos, sí es el colmo, aquí yo rento, bueno, pues estoy en el piso 15 de un edificio que tiene 19 pisos, tomando en cuenta que tiene en la parte de arriba 2 pisos de servicio, donde están las bombas, bueno, los tinacos y todo este rollo, pero pues, son 15 pisos en Tlalpan. Yo digo, ¿no? Ya he pasado un par de eventos telúricos en esta zona, y se siente, ya les diré, ¿no? Es más, estaba transmitiendo un día, recuerdo a mi queridísimo amigo, híjole, olvidé su nombre, perdón, estaba transmitiendo en YouTube
que me invitó él a un programa y empezó a temblar y me dijo, Mauricio, ¿le cortamos? Pues sí, sí, le cortamos. Le digo, pues yo estoy en un 15º piso, ¿no? Entonces, bueno, pues son las peripecias de esta ciudad, pero bueno, yo quisiera agarrar el tema porque a partir de esto, Jonathan, de estas efemérides, tanto del de 85 como del 2017, pues le están pegando a Claudia, ¿no? Están como siempre la derecha lucrando con la, con la tragedia y bueno, le están pegando en algo que no tiene nada que ver, honestamente, y, y, y lo que sí está ahí pendiente y no se ha solucionado, mi querido Jonah, es pues ordenar la ciudad en este aspecto, porque al ser ya una ciudad que se trata como Estado, que yo tampoco le veo mucho, o sea, yo creo que debe de haber un reordenamiento y que esta ciudad debe de buscar un procedimiento se hizo una constituyente para la Ciudad de México, pero pues digamos, las alcaldías, pues son 16 alcaldías en una ciudad, ¿no? Una metrópoli como esta, y bueno, de las 16 alcaldías, pues tenemos la Benito Juárez, pues está el alcalde y el viejo alcalde y el anterior alcalde, todos panistas, es una zona de panistas, pues están acusados de ese tipo de componedas, y vamos, no se ha caído nada, ¿no? Pero es una zona de sísmica y como siempre el capital, ¿no? Le vale madre la seguridad de la gente, le vale madre la vida de las personas. La cosa es hacer dinero, ¿no? Y entonces compran terrenos y un terreno pues en esta zona son terrenos caros. Digamos, este terreno donde está este edificio, pues yo creo que unos 2 millones de pesos, 3 millones, 4, un terreno enorme, quizá más. ¿Y cuánto sacan por cada departamento? Y estamos hablando de que solamente en este edificio, aquí en la casa de Tlalpan, pues debe de haber, yo calculo, unos 40, 45 departamentos, ¿no? Y siempre pues, ¿dónde están los permisos para construir más de 15 pisos? Adelante, mi querido amigo, perdón por alargarme y recordar hasta cosas de mi infancia y mi adolescencia, pero bueno, dale, pues yo creo que esta ciudad necesita modernizarse, no a través del capital, ¿no? Sino buscar soluciones. La alcaldía de Iztapalapa sin agua todo el tiempo, es algo que es permanente, no sé, Clara Brugada ha hecho un gran trabajo ahí, pero pues, hay, como dijo el diputado en su videocharla, hay que hacer un reordenamiento urbano, un, hay, hay colonias ahí total y absolutamente irregulares, asentamientos que crecieron con la mancha urbana, y yo creo que estamos acostumbrados en esta ciudad a vivir así, pero yo creo que se debe de hacer algo más profundo al respecto. No sé tú qué opinas, mi querido Jonathan, aprovechando la efeméride. No, sí, bueno, es que nada, pues agradecerle a los compañeros, a los camaradas que nos ven y a los que nos comentan, ¿no? Estaba yo revisando eh, en los videos, ¿no? Pues más o menos, ¿no? ¿Quién comenta o qué es qué es lo que se comenta? Y agradecerle a todos, ¿no? Primero su escucha, su vista. Y segundo, y lo más importante, bueno, pues claro, ¿no? Los comentarios que nos hacen en el chat, de manera personal, en Twitter, en cualquiera de las plataformas, ¿no? Porque recibimos comentarios en varios lugares y bueno, los agradecemos muchísimo. Y sobre el tema, pues me pareció importante que hayas retomado toda esta experiencia porque, pues en primer lugar, deja entredicho o dejas claro, pues el problema que es vivir en la Ciudad de México. Yo regularmente mi vida la viví un poquito más de la mitad, no, un poquito menos de la mitad la he vivido en la Ciudad de México, aunque ahorita radico en el Estado de México, en Naucalpan, pero pues mi vida ha sido articulada regularmente en esa zona, además de que Naucalpan forma parte de la zona metropolitana del Valle de México. Este, mm, Viví mucho tiempo en la Ciudad de México, la conozco relativamente bien, no,
no soy un experto en términos de los lugares, ¿no? Pero la he recorrido, la conozco muy bien. Eh, a mí me tocó el temblor del 2017. Yo estaba en la maestría cuando nos agarró el temblor, y sí, bueno, sí, pues, estuvo muy fuerte, pero creo que no se compara al que pasó en el 85, ¿no? Que hasta por las dimensiones de la catástrofe fue mucho más impactante que el propio del 2017, aunque también tuvo sus condiciones el mismo lugar, ¿no? Pero bueno, a pesar del terremoto, conocemos muy bien lo que es vivir en la Ciudad de México. Yo conozco muy bien qué es vivir en la Ciudad de México, los puntos a favor y los famosos puntos en contra. Eh, y sobre el planteamiento general, pues yo creo que en un primer momento pues se hace justo a lo mejor tratar en el centro, pues que es importante que entendamos que necesitamos recuperar la tesis de Henry Lefebvre del derecho a la ciudad, ¿no? Si algo creo que tenemos todos a favor o tenemos todos algún mirador sobre este punto, es de que la ciudad no está hecha o no está diseñada para satisfacer necesidades humanas, sino está bajo la lógica de la ganancia, del capital, ¿no? O sea, grandes corredores financieros, grandes corredores comerciales. eh, la única manera de divertirse con tus amigos es yendo a un lugar, pagar por divertirte y se ha mercantilizado en gran medida la misma ciudad. O sea, hay una mercantilización progresiva, hay una mercantilización de la vida misma en la Ciudad de México y cada vez se va haciendo menos accesible disfrutar de ella. Entonces te tienes que ir a un cine, ¿no? Con lo que implica ir al cine, entre las palomitas, todo, tienes que gastar entre 300 y 500 pesos, dependiendo de cuántos vayas y a quién invites. Entonces, ahí hay un problema muy, muy grande. El transporte público se ha hecho bastante, bastante caro también. Se ha ido haciendo mucho más caro en la zona metropolitana y en la Ciudad de México. Se ha sacrificado muchísimo al metro. O sea, no es culpa de Claudia, por supuesto, pero históricamente el metro ha sido el más sacrificado en comparación de otras rutas. Eh, ¿Qué hablar del Uber, ¿no? Que prometió ser la vanguardia en el transporte público y, y terminó siendo, pues, simplemente eso, una caricatura de lo que prometió. Eh, Bastante agresivo hoy en día el Uber, cuando lo prometieron decían iba a ser accesible, barato y todos íbamos a ganar. Y yo los quiero invitar a las 3 de la tarde en el aeropuerto de la Ciudad de México, contraten un Uber y van a ver de un lugar a otro, te sale entre 300 y 400 pesos. Yo diría, pues mejor me voy a Puebla, ¿no? Ida y vuelta en el, ¿cómo se llama? En el famoso, en la Estrella Roja, ¿no? En el más barato, pues ya con 200, 300 pesos me voy a Puebla y regreso sin ningún problema, dejando las horas, 2, 4 horas ida y vuelta, pues es lo que me voy a hacer no sé, en el espacio. Entonces, regularmente hay una mercantilización progresiva en la ciudad, ¿no? O sea, es un problema general y entonces se ha vuelto inaccesible, se ha vuelto muy poco atractivo para la población ya ir a la ciudad y disfrutarla de manera gratuita, ¿no? Y bueno, mucho menos que tú puedas asegurar una seguridad, o tú puedas asegurar una calidad de vida lo mejor posible. O sea, es gracioso, ¿no? Que cada 19 de septiembre eh, nos hagamos burla, ¿no? De que nos va a caer un terremoto. O sea, tan introyectado tenemos la tragedia en la Ciudad de México que se nos hace, no, ya llegó septiembre, ¿no? Agárrense de un poste o de donde puedan porque va a venir un terremoto, ¿no? O sea, cuando realmente me parece que tendría que ser preocupante porque no tenemos garantizado, ¿no? O sea, entre que el metro está en malas condiciones, una cuestión heredada por los gobiernos neoliberales, en donde precisamente quien participó de manera activa es Marcelo Ebrard y Miguel Mancera, habría que decirlo. Ellos aceleraron de una manera impresionante la mercantilización de la Ciudad de México. Entonces, eso mismo ha perjudicado muchísimo la calidad de la construcción. O sea,
si tú le vendiste a las inmobiliarias el proceso del desarrollo de la vivienda en la Ciudad de México, bueno, pues lo hacen a costos baratos para incrementar las ganancias y entonces obtener ganancias monopólicas con base en reducir los costos, y las construcciones no garantizan un impacto de una de un movimiento telúrico del planeta Tierra. Porque, seamos sinceros, ¿no? O sea, buenas construcciones, bueno, ¿por qué no se cae la torre latinoamericana, ¿no? Bueno, pues porque está bien hecha, ¿no? O sea, y torre está bien. Bueno, ¿por qué no se cae Torre Mayor, Torre Reforma? Son unos pedazotes de edificios, ¿no? Bueno, pues pregúntele a un arquitecto y les van a explicar por qué no, por qué esas torres no se caen y por qué los edificios que son más chaparritos, ¿no? Que es para la vivienda, truenan, pero, o sea, tú nada más les pones uno tantito, un movimiento y truena todo, ¿no? Entonces tiene que ver con la propia estructura y la calidad de la misma ciudad, los servicios públicos, es decir, generalmente tenemos un problema muy fuerte en toda esta zona, y creo que en ese sentido, pues valdría la pena reflexionar que el apotema de Henry Lefebvre, el derecho a la ciudad, sigue siendo vigente, ¿no? Tenemos que construir una forma de organización política que nos pueda garantizar en la zona, en la Ciudad de México, el derecho a la ciudad. Eso es importantísimo, ¿no? O sea, que la ciudad no siga estando secuestrada por la lógica del valor que valoriza, el valor que se valoriza, y que podamos construir una ciudad que está adecuada a las necesidades humanas. Y ese es el gran compromiso, ¿no? O sea, poder proyectar una plataforma de izquierda, ¿no? O sea, aunque Claudia llegó y hizo cosas muy interesantes, pero fue insuficiente. O sea, la ciudad no puede seguir manteniéndose bajo un perfil de que pues vamos a ser sociales, pero pues no vamos a tocar los capitales inmobiliarios, ¿no? Porque entonces, ¿no? Pues ¿qué van a decir? Se van a ir, bueno, pues los tenemos adentro y nos están haciendo la vida imposible, pues que se vayan, ¿no? O sea, necesitamos, creo que al interior de la Ciudad de México, una plataforma política que reivindique los escenarios de izquierda, de la vanguardia de la izquierda en México, porque además se supone que en México está la vanguardia revolucionaria. O sea, bueno, pues ahí está la UNAM, ahí está el Politécnico, ahí está la UAM, pues ahí está los semilleros de los comunistas, ¿no? Y los semilleros de los comunistas, pues no responden, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que es necesario vislumbrar, ¿no? Que dentro de este proceso, de esta efeméride, pues sigue, o sea, necesitamos preguntarnos qué ciudad queremos. O sea, porque se juega muchísimo. O sea, se juega muchísimo en la forma en cómo construimos una nueva forma de organización al interior de esta urbe, que además es la urbe más importante a nivel mundial. Muchos pueden decir, no, pues es que están los ejemplos de Brasil, están los ejemplos de Colombia, Barcelona, Medellín, Sao Paulo, ¿no? Principalmente Medellín y Barcelona, ¿no? Frankfurt, los grandes progresos, Ámsterdam, ¿no? Que pues, ahí todos son, van en bicicleta, ¿no? Pues, sí, pues, caminar Ámsterdam, pues tampoco no crean que es muy grande, ¿no? Pero bueno. Eh, no, la Ciudad de México exige una complejidad, ¿no? Es una Ciudad de México que se hace muy larga por sí misma, que es muy compleja, o sea, no hay una ciudad tan compleja como la nuestra, como nuestra capital, puede ser Nueva York, Tokio, son muy complejas en sí mismo estas dos ciudades también, pero la Ciudad de México es increíble, es muy poderosa por sí mismo, pero también tiene una complejidad muy importante. Entonces, al ser muy compleja la Ciudad de México, al estar relacionada de una manera muy compleja en el capitalismo, las medidas tibias no sirven, se rompen. Lo que pasó con el Repsamen, bueno, no fue culpa de Claudia, pero no fue culpa de Claudia, pero las políticas cuando ella estuvo en Tlalpan no fueron revolucionarias, no fueron de la izquierda que necesita Tlalpan. Entonces, pues, ¿qué debe quería hacer ella, no? Pues negociar. Y ella lo menciona, pero es que no lo cuestionamos. O sea, cuando Claudia estaba en Tlalpan, ella hacía rondines y ella clausuraba los edificios y las inmobiliarias se iban y se amparaban y quitaban la clausura. Bueno, pero para poder atacar eso necesitamos un perfil de izquierda, ¿no? Necesitamos un perfil determinante de izquierda que ponga en el centro que necesitamos un derecho a la ciudad. Cuando estuvo en la Ciudad de México, lo mismo, ¿no? O
sea, la Ciudad de México ha cambiado para bien, sí, tiene cosas muy, muy importantes. Después de que nos pasó, o de que le pasó por encima a Marcelo, Miguel Mancera, ¿no? O sea, que le pasó por encima a Ciudad de México, pues la llegada de Claudia significó un progreso, ¿no? Que me parece que es importante recalcarlo, pero necesitamos más, o sea, necesitamos una profundización en la Ciudad de México, porque se ha demostrado que al ser muy compleja, pues las medias tintas no caben. Entonces tú te quieres comportar de manera, ¿no? Pues neutral, pero progresista, le llaman algunos, y llegan los intereses económicos que están al interior del campo político y económico del lugar, y entonces lo que vemos es que te votan, ¿no? Y entonces empieza todo lo que está pasando, ¿no? Boicots en el metro, el problema de las inmobiliarias, la especulación del suelo, no hay los recursos hídricos para toda la población, eh, tienes el problema de la delincuencia, porque al interior el mercado laboral está totalmente tronado. Entonces necesitamos reconstruir la Ciudad de México, la tenemos que potenciar, pero la única manera de reconstruirla, renovarla, rejuvenecerla, es poner en el centro que necesita un proyecto político de izquierda. O sea, ya no podemos seguir pensando que tenemos que llegar con las políticas de antaño y además creer, ¿no? Que el punto es, pues bueno, pues vamos a negociar un poquito con ellos y les vamos a dar poquito a los pobres. No se puede, ¿no? Porque los problemas que exige la ciudad son muy complejos, son demasiado complejos. Entonces hay muchísimos niveles que están impactando en esta urbe. Entonces sí necesitamos recuperar, ¿no? O sea, en primer lugar, que estamos un proyecto de izquierda, o sea, llegue quien llegue, se tiene que comprometer a la izquierda. Es por eso que yo comparto la crítica hacia Mario Delgado y a Omar Harfuch. Porque si es Mario Delgado o es Omar Harfuch, pues olvídense. Esa pobre ciudad, pues yo creo que hay que ser sinceros, ¿no? Y mejor me voy a ir bueno, va a entrar Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Ya Cuauhtémoc Blanco sería, ¿verdad? La burla, ¿no? Pero Omar Harfuch y Mario Delgado, o sea, si llegaran, ¿no? Y ganaran la elección, o sea, esa ciudad se va al suicidio político, económico muy fuerte, ¿no? Entonces, no necesitamos perfiles de izquierda, ¿no? Y hay que plantearnos, bueno, ¿cuáles son los perfiles de izquierda? ¿Quién podría abanderar dentro de la Ciudad de México un perfil de izquierda que pueda recuperar las tradiciones de la misma lucha social que existen en la Ciudad de México, abanderarlas y potenciarlas, ¿no? O sea, habría ahí un perfil, bueno, Clara Brugada, ¿no? Sí, claro, o sea, su trabajo en Iztapalapa es clave, ¿no? Nadie le va a regatear nada. O sea, si ustedes me dan a escoger entre Clara, Omar y Cuauhtémoc Blanco y Mayo Delgado, pues está Clara Brugada, ¿no? El problema es que Clara Brugada se está empezando a meter en una política, lo que criticamos aquí en el Venceremos con los espectaculares, se está metiendo en esa misma política. Y entonces, otra vez, de eso no necesitamos. O sea, Clara Brugada es chingona por sí misma, por sí misma es una chingona, no necesita de espectaculares, su trabajo la respalda, ¿no? Pero les da miedo a la hora de competir por estos espacios, les da miedo decirse que son de izquierda. Entonces allá habría una complicación, ¿no? O sea, pues sí es una gran compañera, pero pues si le da miedo decir que es de izquierda, pues ya valió, ¿no? O sea, ya te empieza a dar la suspicacia, bueno, entonces, ¿cómo está el problema, no? ¿Eres o no eres de izquierda? Ya mencionaba una vez, y voy cerrando con esto, mencionaba una vez muy bien Luis Mauricio, ¿no? O sea, nos contaba que cuando Clara Brugada era militante, ¿no? Decía, ¿no? Hay que tomar las calles, ¿no? Porque son nuestras. Bueno, esa es la política que necesitamos, ¿no? O sea, un político, un jefe de gobierno que nos invite, ¿no? O sea, las ciudades de ustedes, tómenla, cabrones, ¿no? O sea, ya déjense, ¿no? O sea, meter en el centro, ¿no? Que el poder de la ciudad está en la clase trabajadora y que la clase trabajadora tiene que tener la responsabilidad y la altura de miras de poder concebir que es su ciudad y que la tiene que tomar permanentemente, ¿no? Ir a los espacios públicos, no, que no le regateen la diversión, ¿no? Pero necesita un proyecto político que lo logre impulsar y que la clase trabajadora esté en el centro de la misma ciudad. Pues eso no va a pasar con un proyecto neutral que digas, no, porque las tragedias que vive la Ciudad de México son producto de que se la hemos dejado al capitalismo. O sea, ¿no?
no son tragedias naturales, no, no, es que es un desastre natural, dicen por ahí, no, no es un desastre natural, son tragedias producidas por el sistema capitalista que ha penetrado en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, creo que sí habría que plantearnos, ¿no? En este sentido, si valdría la pena proyectar un perfil político desde la izquierda, esta izquierda que necesitamos en México, y que, pues sin lugar a dudas, no la negó la Coordinación Nacional, pues a lo mejor sería también muy importante replantearnos si necesitamos demostrar en la capital, en el corazón de México, que se puede gobernar en la izquierda, ¿no? Pues esa sería una pregunta muy importante, ¿no? O sea, creo que hay una responsabilidad tanto de Clara como de cualquier otro perfil de izquierda que se pudiera meter a la contienda, preguntarse, ¿no? Si valdría la pena poner en el centro, ¿no? Y demostrar en el corazón del neoliberalismo que es la Ciudad de México, que se puede gobernar, ¿no? Desde la izquierda radical, revolucionaria, ¿no? Creo que sería un buen, es un buen espacio para poder reflexionar, dado que se nos negó en la nacional, ¿no? Por X o Y, se negó que un perfil tirado a esa izquierda llegara. Bueno, preguntarnos si hay posibilidades en la Ciudad de México, cuál sería el perfil correcto para este proceso y poder desde ahí demostrar, ¿no? Que sí se puede, ¿no? Y que los horrores que vive la Ciudad de México, que son los horrores que vive el país, se pueden superar desde una política fincada, ¿no? O sea, sin ningún titubeo y sin ningún zigzagueo, ¿no? Bueno, ahí la dejaría. Sí, mira, pues digo, al pan pan y al vino vino. Yo te voy a decir, mi querido Jonathan, que no, no te rías, al pan pan y al vino vino. Yo te voy a decir, mi querido Jonathan, que se rumora mucho que el diputado Noroña puede ser un candidato fuerte para esta ciudad, y algunos compañeros desde antes incluso de que se definía la nacional, bueno, ya lo pintaban ahí. Yo quiero aclarar dos cosas. Esta ciudad multicultural, porque además es multicultural, es una ciudad de una potencia impresionante, como dice Jonathan. Pero no podemos nosotros pensar que la ciudad progresa con aproximadamente 120 plazas comerciales en la Ciudad de México. 120 plazas comerciales solo en la Ciudad de México. O sea, eso no es progreso, señores. Eso tampoco es diversión. El consumo no es diversión. Yo bromeo mucho con mis hijos porque se van a la plaza esta, les gusta mucho la de, a donde era el parque. Sigo recordando mis tiempos de glorias juveniles, el famoso Parque Delta, que después fue el Parque Deportivo del Seguro Social, donde se jugó béisbol durante mucho tiempo. Viaducto y Cuauhtémoc. Estaba la octava delegación de policía, de tristes recuerdos para mí, ya contaré eso alguna vez. Pero estaba ahí el Parque Delta, y bueno, el Instituto Mexicano de Seguro Social tenía ese estadio de béisbol, tenía teatros, creo que todavía tiene teatros, algunos los dio en concesión, otros creo que los vendió. Tenía una organización cultural muy importante y deportiva, el Instituto Mexicano de Seguro Social, y bueno, ahí estaba, ese parque se vendió en el proceso neoliberal. Se vendió ese parque de béisbol. El dueño del equipo Diablos Rojos del México es un conocidísimo banquero. Se llevó su equipo, lo compró y se llevó su equipo a un nuevo estadio. Por cierto, inauguró el presidente López Obrador hace, creo que en el primer año de gobierno. Impresionante el estadio, ¿no? Pero bueno, en esa plaza comercial, que es enorme, Parque Delta, que ha ido creciendo y creciendo y creciendo. O sea, yo la conozco desde que nació la plaza, y no digo que era una placita, pero iba creciendo. Yo recuerdo, para, para seguir con esto, la plaza, había dos plazas comerciales en mi juventud que eran por autonomacia, ¿no? Las grandes plazas comerciales, había dos solamente antes de Perisur. Una era Plaza Universidad, que ahora vemos que es un huevito a comparación de los monstruos que han construido. Y yo recuerdo
yo repito, en toda esta zona, a partir de la Roma y toda esta zona para acá, pues ahí tenía mis amistades, todo. Estudié en un colegio católico, me da risa, en un colegio católico ahí en la colonia del Valle, que se llama Instituto Fray Juan de Zumárraga, y bueno, íbamos, los compañeros todos, pues, íbamos a ligar, esa es la neta, a Plaza Universidad. Había cines, empezaban el concepto de las multicinemas, ¿no? Que tenían tres, cuatro, que ahora son, pues es el concepto del negocio del cine, ¿no? Pero antes era imposible, eran cines muy, 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 muy grandes, vetustos cines grandísimos, y entonces en la Plaza Universidad hicieron una, una, una suerte de tres, cuatro salas. Pero después se construyó lo que era ya el colmo de un mall, ¿no? Se construyó un que se llamaba Gran Bazar, que era la Aurrera, este, se llamaba el Gran Bazar, era un impresionante supermercado del grupo Aurrera, que todavía era español, era de los Fernández Carús, creo, los del grupo Aurrera, que después compró Walmart. Pero se construyó un desarrollo impresionante que se llama Plaza Satélite. Esas eran las dos plazas comerciales por autonomacia en Ciudad de México. Después vino la construcción de Perisur, que era un poquito copiarle al norte, teníamos Plaza Satélite, sobre todo sobre Periférico, y al sur teníamos Perisur. Por cierto, los terrenos donde se construyó Perisur, mucha gente dice, se los piratearon a la UNAM. No lo sé, pero toda esa zona, una zona boscosa enorme, es de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde lo que conocemos como el Estadio Ciudad Universitaria, que es el Estadio Olímpico Universitario de 1968, y toda la zona boscosa del Pedregal, toda esa parte es de la UNAM, que empezó a desarrollar proyectos arquitectónicos de cultura, de estudio, ferias de libros, etcétera, etcétera. Bueno, pues la zona donde está Perisur, pues son vecinos. Bueno, mucha gente dice, esos terrenos eran de la Universidad Nacional Autónoma de México. No lo sé. Yo no se tenía tanta información como se tiene ahora. Estoy hablando de mi juventud, ¿no? Estoy hablando de mi juventud y mi adolescencia. Bueno, pues ahora estamos llenos, repletos de plazas comerciales, pero 120, decía, yo me quedé, 120 plazas. Repito, eran dos plazas, era una ciudad distinta, obviamente, pero eran dos plazas comerciales y eran la panacea, ¿no? Y obviamente pues, los grandes desarrollos de las grandes tiendas que por cierto, ¿no? El, 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 el francés, mexicano, fundador del puerto Liverpool, que ahora se llama Liverpool solamente, pues creo que era abuelo o tío abuelo de Marcelo Ebrard, por cierto, para aquellos que dicen que por qué pues tiene dinero, siempre ha tenido dinero, es una familia con dinero. El puerto Liverpool era de la familia Ebrard, junto con otros socios, obviamente. Ahora son grandes corporativos. Y esto que recuerdo y voy diciendo, es lo que dice Jonathan. Se ha desarrollado, esta ciudad se ha desarrollado en el sentido de lo comercial, en el sentido del mercantilismo. O sea, cuando ustedes caminan por la bellísima Paseo de la Reforma, pues lo único que encuentran es un corredor industrial y un corredor financiero. Y estoy hablando industrial en el aspecto de administración de las industrias, es decir, ahí están los corporativos, sobre todo financieros más importantes, ¿no? La torre HCBC en la zona del Ángel de la Independencia, está una torre que era una torre de este otro banco, no me acuerdo, Banorte, creo que también está ahí en Paseo de la Reforma. Bueno, y bueno, pues está donde Jonathan ha amenazado ir a hacer una clausura noroñista simbólica, ¿no? Que es la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Ahí estuvimos, y Jonathan haciendo uso del megáfono y en esa vieja costumbre de la izquierda mexicana, ¿no? Que se ha perdido.
Bueno, pues, y por donde voltees, por donde voltees esta ciudad, y obviamente, pues están los barrios que son tradicionales, que ahí se mama lo que era la Ciudad de México, ¿no? El viejo barrio, el tradicional barrio de Tepito, pero también está Garibaldi, que después se volvió pues un nido de rateros, es la realidad, pero eh, eh, tú ves, volteas a ver el desarrollo de Tlatelolco y dices, wow, ¿no? O sea, esta ciudad ha tenido desarrollos importantísimos. Por cierto, en el temblor del 85, bueno, pues se cayeron los edificios del Tlatelolco, en ese mismo sentido, ¿no? Y, y, y yo digo, pues sí, sí, necesitamos a Noroña en la Ciudad de México. Él tomará las decisiones que deba de tomar, ¿no? Nos atrevemos a decirlo porque él abiertamente en su videocharla dijo, lo estoy pensando qué hago, y cuando dentro de su misma videocharla, alguien le propone, oiga, pues, Noroña, pues aquí en la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que la única propuesta que pudiera hacer que Noroña piense en la Ciudad de México es precisamente no competir en la encuesta. Lo digo de veras, como es, porque, porque viene de un proceso muy, muy complicado, de un proceso que yo creo que sale bien, muy bien librado. Si no se ganó, yo creo que no perdió, más ganó bastante sin haber ganado la coordinación, pero, pero meterse una lógica de este tipo, donde pues Mario Delgado está con que sí, con que no, Cuauhtémoc Blanco ya se inscribió, creo, ¿no? Está Clara Burgada y Harfush, este, yo creo que Noroña debería ganar, sin duda algunas, barriendo, ¿no? Mucho más que Claudia, yo es lo que creo, de la Ciudad de México, porque Claudia, mucha gente no lo sabe, pero Claudia de la Ciudad de México ganó, por sobre, eran dos más, pero bueno, los dos punteros eran Claudia y el senador Monreal, pero Claudia barrió mucho más que la nacional, pero pues yo diría, pues sí, sí, ¿no? Necesitaríamos un Noroña, ¿no? En esta ciudad para poner orden, y sobre todo poner orden al neoliberalismo que se ha apoderado de nuestra metrópoli y que la ha convertido, repito, en una ciudad de 120 centros comerciales. Y es ahí donde hay el gran engaño, la simulación de pensar que esos desarrollos hacen de esta ciudad una ciudad rica, ¿no? Una ciudad con progreso. No, 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 pues mira, chingón. O sea, tenemos zonas, la zona de Tecamachalco, rodeada de pobreza, ¿no? Pero la zona de Tecamachalco, uff, la famosa anécdota, por cierto, de Camacho Solís, de Salinas de Gortari, parado, acompañado por su jefe Miguel de la Madrid, en una reunión con los papeleros, con los basureros de la Ciudad de México, en la zona de Santa Fe, que era de los basureros. Y parado Miguel de la Madrid junto a Camacho Solís y diciendo, mira nada más esto, si mandamos la basura a la chingada, imagínate lo que haríamos aquí. Se llama Santa Fe, uno de los desarrollos más importantes y poderosamente neoliberales que existen en esta misma ciudad. Y todavía que pues, querían vender el campo militar 1F, ¿no? Y en esa zona pues iban a ser corredores importantes. Bueno, estaban haciendo el aeropuerto de la Ciudad de México en Xochimilco, Xochimilco, perdón, en el lago Texcoco, que es la zona conurbada, vamos, pertenece de alguna manera a la zona metropolitana de la Ciudad de México, como dice Jonathan, para derrumbar el aeropuerto y saben que iban a construir ahí pues, plazas comerciales, de edificios, eso es lo que se ha convertido la Ciudad de México, la modernidad capitalista, ¿no? La simulación de que ese es el, el desarrollo, el progreso, ¿no? De este país. Y debo decir, y con esto cierro, Jonah, para que tú tengas el cierre final, yo diría, esta ciudad fue muy progresista en los tiempos del PRD. En esta ciudad
hay una ley que se llama, vean lo que es el dinero con las personas, hay una ley que se llama Rosario Robles, que es una ley que fue muy importante, un aspecto progresista muy importante en el bien llamado progresismo, que después se lo robó la derecha y lo construye como la modernidad, lo mete dentro de la posmodernidad eh, capitalista, el llamado progresismo ya no es tan de izquierda. Bueno, pues hay una ley, Robles, que se generó para el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo. Fue el primer paso que se dio en esta ciudad. En esta ciudad se lograron niveles de seguridad muy importantes durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y el del nuestro ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Se construyeron unos segundos pisos para liberar vialidades en el periférico. Los construyó, por cierto, Claudia, por instrucciones del presidente y sin costo. Y pocos recuerdan que esa construcción la continuó Marcelo, concesionada y se cobra. Esa es la diferencia. Lo dejo ahí, mi querido Jonathan. Candidateamos al diputado, pues lo candidateamos, ¿no? Yo creo que sería la horma del zapato. Además, con esto cierro y te la dejo ahí, te aviento el balón para ver si metes gol como el América que me acabo de enterar, fíjate nada más, yo que no fue que goleó a las Chivas. Pero bueno, te mando el centro para que metas gol, Jonathan. Me acabo de enterar también, y lo puedo decir sin temor a equivocarme, que no estaría mal. Por ahí alguien me dijo, eh, se necesita Noroña en la Ciudad de México para blindar a Claudia, para hacerla fuerte. Fíjense lo que les estoy diciendo. Por ahí alguien me lo comentó. Y no creo que estén tan de mal pensar, ¿no? O sea, sí, Noroña es un bastión de esta cuarta transformación, no es un gritón, no es un porro, es un bastión, porque representa un perfil político mucho más radical que el de la propia Claudia, hay que decirlo, y esta ciudad, pues mucha gente dice el secretario de Gobernación, no, yo creo que el jefe de gobierno de la Ciudad de México es el segundo político más importante después del presidente, eso es lo que yo creo, nada más por el tipo de ciudad, como ya lo dijo Jonathan, yo creo que sí, la más compleja, la más poderosa de todo el mundo es esta ciudad, aunque lo duden. Nada más también cuenten el número de hoteles que hay en esta ciudad, los corredores, el tipo de comercio, cuánto dinero se comercia en esta ciudad durante todos los días, ¿no? En efectivo y por transferencia. Entonces yo les puedo decir que no estaría del todo mal que en el beneficio colectivo de esta cuarta transformación, el ahora diputado con licencia continúa, con licencia, pudiera ser lo que necesitamos para esta Ciudad de México y lo que necesitaría de Claudia para reforzar eh, lo que trataremos, yo creo que en uno de los rojos, ¿no? La andanada de la derecha que se viene con el retiro de López Obrador y el surgimiento de esta nueva cara del líder de la transformación, que es la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. No sé, ahí te dejo el balón para que metas gol, mi querido Jonathan. Tenemos unos 15 minutitos, dale. Sí, fíjate, aquí estaba haciendo unos puntos, pero mm, es que no quiero, no me quiero volver un proselitista vulgar, ¿no? Sí soy proselitista vulgar, pero no quiero escucharme como tal, ¿no? Pero miren, este, creo que el reto que representa la Ciudad de México es grande, es muy grande, ¿no? O sea, ya un poco lo mencioné en la primera participación. Eh, y tiene que ver con porque el reto que significa la Ciudad de México es el reto que significa el país. La Ciudad de México, si lo podemos llamar de alguna manera, está enferma y su enfermedad es una enfermedad que es crónica, ¿no? Y que si no la atendemos, la va a destruir y la va a terminar asesinando. Eso me parece que es claro a todas las luces que podamos observar
que la Ciudad de México está enferma y que su enfermedad cada vez la va degenerando, de tal manera que se puede producir un colapso en este lugar. Eh, y entonces habría que decir que esa primera enfermedad necesita, para poder ser rescatada la Ciudad de México, necesita dos momentos muy importantes. Y a lo mejor en esos dos momentos muy importantes, pues que cada quien tome, que quien pueda escuchar, ¿no? Y si les interesa, pues que tomen las conclusiones que quieran tomar. La ciudad que hemos construido en el neoliberalismo en la capital es una ciudad neoliberal, pero que es una ciudad financiera. El gran parte de su producción y de su reproducción está basada en el sector terciario, que se le llama, que son los servicios bancarios, los servicios comerciales y el inmobiliario, que es la renta del suelo. Y esos tres sectores, esas tres actividades económicas que son las más importantes en la Ciudad de México, son actividades económicas rentistas. Entonces, lo que ya decía muy bien Luis Mauricio, ¿no? O sea, nos han vendido que las inversiones extranjeras van a venir, nos van a hacer a todos ricos, y a la mera de la hora, pues todos somos pobres, pero los que no son pobres son estas élites rentistas que se basan en la extracción de ganancia bursátil, ganancia comercial y renta del suelo. Entonces, el primer momento que tenemos que poner en énfasis es que tenemos que liberar a la Ciudad de México, o sea, a la Ciudad de México la tenemos que liberar de este proceso rentista y la tenemos que jalar a su proceso productivo. Es decir, tenemos que liberar a la clase trabajadora que está en la Ciudad de México, porque la clase trabajadora que está en la Ciudad de México es una clase trabajadora en las actividades improductivas del capitalismo, que es el sector bancario y es el sector comercial. Entonces, las tenemos que volver a traer al sector productivo, al sector industrial, porque solamente el proletariado industrial se está convertido a ser el que va a transformar ese sistema capitalista. Entonces, el primer elemento es que tenemos que, que apostar por una planificación urbano-regional en la Ciudad de México que tenga como sentido poder jalar a la Ciudad de México a su sector productivo y entonces todos los proletarios que hoy en día están en el sector especulativo y rentista, los podamos pasar al sector productivo. Ese me parece que es la primera lógica que hay que pensar. Hay que pensar que la Ciudad de México necesita sí o sí, para poder pensar que se tiene que regenerar, que la tenemos que desgranguenar, ¿no? O tenemos que primero curar esa parte que nos, que nos imposibilita curarla, ¿no? O sea, como una granguena, ¿no? O sea, antes de atacar el pie y ver cuál es la herida, necesitamos nosotros curar esa gangrena que se hace en el cuerpo. Eso es el rentismo. Es una gangrena que hace en el cuerpo de la ciudad porque está herida. Pero el problema es que no podemos atacar la herida sin antes atacar eso que se está pudriendo en términos generales. Entonces, tenemos que planificarla de una ciudad financiera a una ciudad productiva. Eso tiene que estar en el planteamiento, porque si no lo ponemos en el planteamiento, bye bye. Es lo que pasó con Claudia. Bienvenido lo que hizo Claudia, bienvenido. Pero al no plantear que se tenía que volver a una ciudad industrial, ahí en ese pecado se llevó la penitencia. Y el segundo momento es planificar, o sea, una vez que llevamos a a la ciudad rentista a una ciudad productiva, tenemos que planificar a la ciudad productiva del plusvalor al valor de uso. Hacer una ciudad basada en el valor de uso, no, hacer de una ciudad fundada en el plusvalor, pasarla a una ciudad en donde su potencia sea el valor de uso. Y entonces ese es el otro segundo gran reto, ¿no? Cambiar la base de la ciudad misma, que entonces que ese sería el motor o esa es la herida que está gangrenando a la ciudad, que es el plusvalor. Entonces ya una vez liberada a la ciudad de esa gangrena, entonces ya atacar el problema real, que es de la ciudad productiva, entonces pasarla del valor, el del plusvalor al valor de uso.
¿Y eso qué es? Cambiar el sistema económico y cambiar la concepción del trabajo que tenemos hoy en día en la ciudad. Entonces, esos serían los dos momentos más importantes. Ahora sí, ¿no? O sea, busquemos quién lo ha planteado, ¿no? O sea, pues claramente que nosotros tenemos el corazón en un lugar, pues eso no lo vamos a negar, ¿no? O sea, pues ahí está, bueno, aquí se ve, ¿no? Ahí está, ¿no? A ver, aquí, ahí está. Pues ahí está, ¿no? O sea, no lo vamos a negar. O sea, no lo estamos apoyando porque seamos amigos y porque nos llame cada día, ¿no? Y nos diga, ¿saben qué? Tienen que hablar de esto, ¿no? Es más, yo creo que de lo que estamos hablando, si es que se entera, pues igual van a regañar a Luis Mauricio, ¿no? Para estarlo ahí catapultando antes de tal. Pero bueno, ya Luis Mauricio será a cargo de la regañada, ¿no? No, es mentira, ¿no? Pero bueno, pues no somos amigos generalmente, ¿no? O sea, somos compañeros y nos apoyamos en la lucha, por supuesto, pero lo apoyamos, por supuesto, porque hay un proyecto político. Pero ese proyecto político es transversal a nuestro México y al mundo en general. Entonces, pues por supuesto, o sea, cuando nosotros planteamos que la ciudad tiene que volver a una ciudad productiva y que la ciudad productiva después tiene que ir al valor de uso, entonces lo que estamos integrando es que debemos hacer una crítica debemos de operar en la Ciudad de México de una manera revolucionaria. Y eso me parece que es lo importante. Ahora, que únicamente quien haya planteado que hay que cambiar el sistema económico, que hay que relacionarnos de una manera diferente con la naturaleza y de que debemos de construir una concepción del trabajo diferente, pues que sea un solo un político, bueno, pues es culpa de los demás, porque estamos en una revolución de las conciencias, estamos en una transformación social derivado de una revolución pacífica. Entonces, pues quien no se quiera hacer cargo, pues es culpa de quien no se quiera hacer cargo. Pero la plataforma en la cual estamos exige perfiles que estén abocados a una izquierda, potente. Entonces, bueno, yo cerraría con lo siguiente. Entonces, la Ciudad de México, ¿no? Para poder lograr estos pasos, pues tiene en su misma génesis la propia potencia revolucionaria por sí misma, ¿no? Hay una tradición histórica muy antigua que está ahí en la Ciudad de México, una tradición histórica desde los mismos aztecas o mexicas, como ustedes quieran llamar, condiciones estructurales muy importantes de organización política que no son capitalistas. Tenemos una historia de la revolución social en la Ciudad de México inédita, o sea, revolucionarios han pasado por nuestra ciudad y por esta ciudad, o sea, han pasado demasiado. Tenemos una historia muy rica en la revolución social que puede ser recuperada y y tenemos la cantidad necesaria de proletariados en la Ciudad de México para poder construir una nueva forma de ciudad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los proletarios están absorbidos en sectores improductivos. Los tenemos que trasladar al sector productivo para que entonces esos proletarios que hoy en día que hoy en día se miren o se miran como desclasados, pues adquieran su conciencia de clase, pero en el sector productivo, porque en el sector financiero va a ser muy poco probable que lo hagan, ¿no? Entonces, su capacidad emancipadora de la ciudad la tiene sin lugar a dudas, pero necesitamos construir el perfil político para que esa ciudad pueda ser considerada y pueda dar cuenta de esa capacidad emancipadora. Entonces, pues yo que menciono, bueno, pues yo lo que menciono para cerrar es eso, en pocas palabras. O sea, necesitamos un perfil revolucionario, lo necesitamos, como estamos en la Ciudad de México, en México. Bueno, en México se nos negó. Bueno, pensemos que a lo mejor en la Ciudad de México existe la posibilidad y que a lo mejor, pues eso es lo que necesitamos, ¿no? Eh, tomar a la ciudad más importante de este momento, o sea, no es poca cosa, ¿eh? O sea, si se llegara a manifestar la posibilidad de que el diputado con licencia pudiera formar parte y que pudiera tomar esa batuta en la Ciudad de México, no es gobernar cualquier cosa, ¿eh? No, o sea, gobernar la Ciudad de México requiere alturas de miras, más en la izquierda, requiere alturas de miras, porque no es cualquier cosa gobernar la Ciudad de México. ¿No? Yo creo que el único que la logró domar fue Andrés Manuel. Y eso pues tampoco, ¿no? Porque ya era el 2000, 2006, 2000, 2006 ya era una ciudad monstruo en sí misma.
pero realmente nadie la ha podido dominar o domar en su máxima expresión. Yo creo que fue únicamente Andrés Manuel, demostró que él sí la pudo domar, pero ni Claudia Sheinbaum lo ha podido hacer. Entonces el reto no es cualquier cosa, o sea, meterse y decir, ¿saben qué? Le voy a entrar al toro por los cuernos, aunque se garantice en sí mismo una elección limpia, con lo cual aseguraría al diputado ganar esa posibilidad, sin ninguna duda. Creo que está ahí su fuerza, ¿no? O sea, yo creo que no hay ningún problema. Yo creo que si entra la contienda del diputado, los dos, tres perfiles que hoy se la están jugando no tendrían la posibilidad de poder competirle en una contienda limpia, ¿no? Pero aunque se garantice esa contienda limpia, gobernar la Ciudad de México no es cualquier cosa y representa un reto muy importante, pero sigo creyendo que el único que podría en este momento, ya que se nos escapó de las manos la posibilidad de poder coordinar nacional, o que pudiera coordinar a nivel nacional los comités y poder cumplir con la presidencia, creo que no es cualquier cosa. Representa algo muy importante y si se lograra realizar esa hazaña, y si él pudiera estar dentro de la Ciudad de México y él pudiera catapultar un proyecto de ciudad desde la izquierda, eh, abre la posibilidad en México para reflexionar que la izquierda puede gobernar cualquier cosa, ¿no? Lo cual se nos regatea a la izquierda, ¿no? O sea, ser de izquierda revolucionaria sí está chido, pero pues para ir a la calle, ¿no? Pero ya para gobernar necesitamos otras cosas. Entonces, yo quisiera cerrar con eso. Creo que no es cualquier cosa y creo que los retos que representa la Ciudad de México sí los podría el diputado con licencia asumirlos, ¿no? Pero bueno, hay que esperar y eso únicamente es una especulación de mi parte, ¿no? Y me hago cargo de ella. Saludos. Sí, 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 podemos caer en la especulación, pero bueno, seré corto para cerrar porque ya nos pasamos un poquito, creo que el tema lo merecía, un poquito nada más. Sí, se queda ahí en la especulación y bueno, él mismo tendrá que definirse, sí está, eso es claro, sí está en la posibilidad, por lo menos de que lo piense, sí, sí es un reto difícil, sí, yo creo que es un reto que él, puede superar, pero las consideraciones que él tenga al respecto, pues tendrá este, que, que considerarlas, o sea, tendrá que pensarla, tendrá que, que saber cuál es el reto, qué posibilidades hay de, de- de potenciar desde su perfil político las políticas públicas de esta ciudad y transformarla, ¿no? Porque es parte de la transformación y esta ciudad todavía no entra en los planes de la transformación, debo decirlo abiertamente. Entonces, pues estaremos al pendiente. Ya se abrió la convocatoria y pues él se tendrá que definir de aquí a la próxima semana. No creo que más, para ver que realmente no sé las condiciones de la convocatoria, pero pues, habrá que estar pendientes, ¿no? Pero sí, sí es una posibilidad, eso es cierto, en eso no especulamos. Y lo demás, bueno, son buenos deseos, y ojalá que, pues, al final el diputado con licencia tomará la mejor decisión, ¿no? Él es el que conoce de primera mano y en el fondo y la realidad de esta posibilidad y sobre qué ejes políticos se podría manejar. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Jonathan, otra vez por tu tiempo, tu inteligencia, tu talento, tu compromiso. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, mañana estará el programa de los rojos. Ya Jonathan y yo veremos qué va, pero se los recomendamos, estamos haciendo un esfuerzo enorme y agradecidísimos de que ese esfuerzo sea escuchado por ustedes. Muchas gracias por todo, y pues sí, ojalá que la Ciudad de México, el lema de Patria o Vuelte, venceremos, se catapulte hacia la izquierda revolucionaria. Gracias, buenas noches, pásenla bien. Hasta luego, Millona.